pueda llevarse algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, que el Señor nos ayude, que podamos olvidarnos de nuestro yo, de lo que a mí me pasa, que nos olvidemos y pongamos al Señor primero y a su palabra. Oremos. Señor, Padre amado, en este momento te quiero pedir que todo lo que diga, Señor, esté guiado por ti. Te pido que me ayudes, Señor. Te pido, Padre, que toda la gloria sea para ti, Señor. Te queremos pedir en este momento que cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje se lleve algo, Señor. Que tú los toques, que tú los hables, Señor. Que tú les muestres algo, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos de todo pecado, Señor. Nos arrepentimos, queremos serte fiel, Señor. Aunque a veces nos equivocamos, Padre. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, veníamos hablando, la última vez que me tocó, del profeta Jeremías. Y esta predicación que me toca el día de hoy, muchas de estas cosas las hablé hace un tiempo, quizás hace más de un año, pero como veníamos hablando del profeta Jeremías, creí que era útil y era importante continuar. Yo, a ver, vamos. Sí está prendido, ¿eh? A ver, pasala, creo que cuando una vez que vos la pasás, yo ya puedo de acá. A ver, déjalo, ahí está, es así. Bien. Antes de empezar, denme un segundo, tengo acá las canciones. Les voy a hacer una pregunta y usted responda a sí mismo, no hace falta que usted me diga a mí. ¿Alguna vez usted pensó, se preguntó, por qué a las personas malas le va bien? ¿Por qué las personas que no hacen bien las cosas le va bien, tienen una vida tranquila, están salvados económicamente muchos, tienen buena salud? Y nosotros, que venimos a la iglesia, que tratamos de cumplir lo que Dios, con todas nuestras limitaciones, lógicamente, lo que Dios pide en su palabra, que muchos de nosotros servimos en la iglesia y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué será que Dios se olvidó de mí? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez pensó si aquel es peor que yo, ni le importa a Dios y le va súper bien, tiene una vida hermosa? Y yo acá te llego a fin de mes, la ando luchando, me pasan cosas, pincho el auto, pincho la moto, todo me sale mal, quiero venir a la iglesia. La otra vez escuchaba unos hermanos que iban a la iglesia, a una iglesia a servir en el grupo de alabanza, se les rompió la moto, le pasaron. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros congregamos, buscamos al Señor y aún así muchas veces no mejora la economía, la salud falla, la vida no resulta como esperamos. Y es más, muchas veces, como les digo, personas que sirven en la iglesia, que sirven, que están constantemente. ¿Será que Dios no me ve? ¿Se habrá olvidado de mí? Yo creo que más de uno nos hicimos esta pregunta. Y muchas veces se presenta en muchas iglesias y de manera errónea un Dios falso. Y ese Dios falso que se presenta en las iglesias hace que nosotros nos sintamos frustrados, nos sintamos mal, porque decimos, ¿será real Dios? Si yo voy a una iglesia y me presentan un Dios que no permite que sus hijos se enfermen. Yo he escuchado pastores que dicen, un cristiano no se tiene que enfermar. Por sus llagas fuimos sanados, haciendo una eisegesis del texto de Isaías, diciendo que un cristiano no se puede enfermar, que un cristiano no puede tener problemas económicos, que un cristiano no puede tener dificultad en su familia, que un cristiano le tiene que ir todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas cosas no suceden, cuando nos enfermamos y oramos, y como enseñan en esas iglesias, declaramos, decretamos, atamos, desatamos y seguimos enfermos. Y oramos por un familiar
para que se cure y ese familiar no se cura. Y tengo algo en mi salud que estoy luchando con eso y le pido a Dios que me cure y Dios dice, espera, todavía no. Y ese Dios de la lámpara mágica que me han ofrecido y me han enseñado no aparece. ¿Qué termina pasando? Las personas se alejan de Dios. Y algunos se vuelven ateos, agnósticos, porque dicen, ese Dios que me han presentado, a mí no me funciona. A mí me ha pasado con chicos que le estaba enseñando y me dicen, yo no voy más porque Dios no me funciona. Desapruebo los parciales. Entonces, hay un problema porque se presenta un Dios que no es bíblico. Y las predicaciones, yo quiero que usted esté atento a esto. Porque el día de mañana, si usted se va a vivir a otro lado, o por X motivo se va a congregar a otra iglesia, usted tiene que fijarse en torno a qué giran las predicaciones. Si son autoayuda, si son para que la persona se sienta bien, si son para que uno salga contento de la iglesia, o si ponen a Cristo en el centro y a nosotros alrededor de Cristo, haciendo todo para la gloria de Él. Yo he puesto dos dibujitos acá que yo ya les había mostrado. Esto es lo que se enseña en la mayoría de las iglesias. Dios al servicio del hombre. Dios al servicio del hombre. Eso es una predicación antropocéntrica. Pone al hombre en el medio y a Dios como si fuera un recurso, ¿no? Un recurso para alcanzar el éxito, metas, realización personal, logros, proceso de superación, mientras Cristo queda relegado. Cristo no importa, lo importante es que yo me sienta bien, que yo triunfe, que yo tenga éxito, que me vaya bien en la vida, que me vaya bien económicamente. Y Cristo me sirve porque me ayuda a eso. En cambio, una predicación cristocéntrica pone a Cristo en el medio como el fin último de todas las cosas. Somete al hombre a su señorío. Cristo es nuestro Señor y redefine el éxito. Nosotros, como cristianos, somos exitosos. Pero ¿cuál es el éxito? ¿El mismo éxito que piensa el mundo? No. El éxito del cristiano es ponerlo a Cristo en el centro de su vida y permanecer siempre en Él a pesar de las circunstancias. Ese es el éxito del cristiano. Dicho esto, si usted alguna vez se preguntó o le cuestionó a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? No se sienta mal, porque hay hombres de Dios, no vamos a decir grandes hombres, porque el único grande es Cristo. Hay hombres de Dios que se han hecho las mismas preguntas. A ver si ustedes se acuerdan, yo les conté el contexto en donde el profeta Jeremías escribe su libro. Jeremías está antes de Cristo. Para algún desprevenido, está 6 siglos antes de Cristo. 580 años aproximado antes de que nazca Cristo. Él vivió en una época de gran decadencia espiritual y moral de Judá, poco antes del exilio a Babilonia. Presta atención a estas palabras, yo ya lo expliqué. El exilio babilónico. Ahora le voy a decir qué es el exilio babilónico. El pueblo de Judá, de Israel, el pueblo de Judá se había apartado de Dios. Estaban en una decadencia moral, espiritual, idolatría. No le importaba a nadie lo que Dios decía. Cada uno hacía su vida, vivían en pecado. Y Jeremías iba y profetizaba y le decía: arrepiéntanse, porque viene la ira de Dios. Arrepiéntanse, dejen de ser idólatras, dejen de hacer esas cosas que a Dios no le gusta. Y la gente seguía en una inmoralidad espiritual, en una decadencia,
moral en el pecado y no le importaba a nadie. Y la ira de Dios no llegaba. Dios le decía a Isaías, presta atención a esto, Dios le decía a Isaías, a Jeremías, Dios le decía a Jeremías, anda y decile que si siguen así, viene la ira de Dios, que Dios se va a enojar y los va a castigar. Iba Jeremías, decía eso, y prosperaban más. Haga de cuenta que usted vaya, le diga algo, y después lo vea a esas personas que andan en una 4x4, y se compra otra casa, y la gente siente un falso profeta. Todo el mundo, mucha gente lo quería matar a Jeremías, y no solamente él ha escrito en este periodo del exilio babilónico, no solamente él, hay otros profetas, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías. Y fíjese usted la diferencia con la comparación de los llamados profetas modernos. Usted va a una iglesia que diga afuera apostólica y profética, en ninguna iglesia el profeta, entre comillas, falso profeta, se va a parar y le va a decir, arrepiéntanse. Dios me ha dicho que si no te arrepentís, la ira de Dios va a caer sobre ti, sobre tu casa. No sucede. Fíjese ustedes las profecías que hay hoy en día. Veo que vas a ser un gran hombre de Dios, que vas a ir por todo el mundo a las naciones, y le endulzan el oído a las personas. Pero en la Biblia todos los profetas profetizaban juicio de Dios. Esas son las profecías, juicio de Dios. A la gente no les gustaba escuchar. Los profetas no le endulzaban el oído a las personas. Profetizaban juicio, ira de Dios. Entonces, en ese contexto, llega el momento en que Dios hace justicia. Y ese es el exilio babilónico. Viene Nabucodonosor, han escuchado ese nombre, ¿verdad? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade Judá y los lleva exiliados a Babilonia. Ese es el exilio babilónico. Ven, ahí veo Jeremías predicando, y ahí he puesto una imagen para que ustedes no se olviden del exilio, cuando van los soldados de Babilonia y los llevan a los judíos a Babilonia. Pero antes que eso suceda, Jeremías se quejaba contra Dios. Jeremías decía, ¿por qué veo que el impío le sigue yendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y en Jeremías capítulo 12, versículo 1, el profeta empieza, si lo quieren ir buscando, si lo quieren marcar después en su Biblia para leerlo, Jeremías 12, capítulo 1 en adelante. Lo primero que dice el profeta Jeremías es, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Jeremías me está diciendo, yo no soy nadie para disputar contigo, pero lo va a hacer. Miren, sin embargo, es como cuando uno dice pero, ¿no? Vos sos muy bueno, pero, y uno sabe después del pero que viene algo que como que contradice lo primero, ¿no? Dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Alegar es, voy a presentar mis argumentos, como cuando uno va a un juicio, presenta sus argumentos, dice, justo eres Jehová para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? ¿Por qué al impío le va bien? ¿Por qué al creyente a veces no nos va tan bien? Lo primero que dice Jeremías es, justo eres tú, oh Jehová. Él no entiende la justicia de Dios, no entiende qué es lo que está pasando, pero él sabe que Dios es justo. No entiende, pero sabe que Dios es justo. Y eso es lo que declara al comienzo del capítulo
12. Nosotros debemos entender, como el profeta, que nuestra mente es finita. ¿Qué quiere decir? Que tiene un principio y un fin. No podemos ir más allá. Hay cuestiones que no las vamos a entender. Y el profeta eso lo sabía, lo entendía. Le dice, justo eres Jehová para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque he prosperado el camino de los impíos. Dios es perfecto, y eso el profeta lo sabía. Pero sabía que nunca podemos comprender todo lo que pasa, porque nosotros no somos Dios. Pero hay algo que debemos entender igual que el profeta Jeremías, que tenemos que descansar, porque Dios es justo. Partiendo de ahí, de esa fe y esa confianza en Dios, nosotros podemos orar y decirle, Señor, ¿por qué pasa esto? Pero usted tiene que saber que Dios es justo. En el capítulo 2 dice, los plantaste. Acá Jeremías le dice a Dios que Él plantó a esta gente malvada. Los plantaste, dice, y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esto conecta directamente con la frustración que muchos de nosotros tenemos o sentimos cuando comparamos nuestra vida con la de otros. Les vuelvo a decir, ¿por qué a mí me va así y al otro le va bien? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Él permitió que los impíos prosperen, dice Jeremías. Esto no es una acusación de Jeremías hacia Dios. Lo que Jeremías está haciendo es reconocer la soberanía de Dios. Si esto pasa, Señor, es porque tú lo permites. Estás reconociendo que Dios es soberano, que Él es el que permite o no permite las cosas. Y hablan, al final dice, que cercano estás de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hablan de Dios, muchas personas hoy en día hablan de Dios, usan el nombre de Dios, usan un lenguaje religioso, muchos plantan iglesias, se lo escuchan, hasta algunos predicar lindo, predican bonito, algunos lo puede escuchar uno y decir, está bien lo que dicen. Hay otros que son falsos maestros, falsos profetas que lucran con el evangelio y les va bien, increíblemente les va bien. Es increíble, hermano. Yo me pregunté por qué Dios permite que esa persona le robe a la gente y vivan bien, tengan dinero, tengan éxito, tengan gloria, tengan todo. ¿Por qué Dios permite? Jeremías denuncia así una religiosidad externa, falsa, y clama por justicia ante la tolerancia temporal de Dios hacia los malvados. Dios tolera eso, pero la tolerancia de Dios es temporal, tiene un límite. En el capítulo 12, versículo 3 y 4 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Y miren lo que le pide Jeremías, que haga con los malvados, Dios. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Estos versículos, Jeremías habla con Dios con total sinceridad y le dice, tú sabes cómo soy yo, conoces mi corazón. Jeremías no está pidiendo venganza, Jeremías está pidiendo lo que él considera justo, está pidiendo que Dios haga justicia. Jeremías también muestra que el pecado de los malvados, el pecado de esta gente, no solamente es algo injusto, sino que afecta
a todo, afecta a la creación, afecta a los animales, afecta al ganado, afecta a todo. Entonces Jeremías quiere que Dios ponga fin a todo eso. Y por último acá, con Jeremías, dice el 5 y el 6, acá responde Dios, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No lo creas cuando bien te hable. Miren lo que estaba pasando Jeremías. Dios le responde. Lo que le dice Dios, esa figura que hace del caballo, lo que le dice es, Jeremías, lo que vos estás enfrentando es solamente el comienzo. Estás enfrentando a gente que va caminando. Esperá, que viene todavía falta. Vos estás cansado, falta todavía. Si ahora se cansa con pruebas menores, ¿cómo podrás soportar las pruebas mayores que vendrán después? Con el ejemplo que pone de correr con caballos, Dios muestra que el ministerio exige más resistencia. Nosotros a veces, yo me pongo a pensar, ¿no?, lo que le pasaba a Jeremías, y Jeremías va y presenta su alegato con Dios, y Dios le dice, esto no es nada. Hermanos, a Jeremías lo querían matar. Jeremías no podía salir tranquilo a la calle. Jeremías dentro de su propia casa. Dios le dice, el 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Jeremías no estaba tranquilo en su casa. Y lo que le está diciendo, dentro de tu propia casa te van a traicionar. No le creas, dice, cuando vengan y hablen bien de ti, porque a tu espalda están traicionándote. Jeremías no tenía una persona en que él pueda confiar, que pueda apoyarse. Ni uno, nadie. Y Dios le dice, esto no es nada. No es nada. Esto es a pie. Espera que vengan los caballos. Esto no es nada. Y hoy en día nosotros, mucha gente se aleja de la iglesia porque no lo ha saludado el hermano. Porque ha venido y no lo han saludado y no vienen más. Se alejan de Dios, se alejan de Cristo, porque la iglesia son hipócritas. Y Jeremías lo que estaba pasando, y Dios le dice, esto no es nada. Permanecé, aguantá, permanecé. Hermanos, si usted tiene pruebas, tiene aflicciones, si siente que Dios en algún momento no lo escucha, permanezca, permanezca. El segundo caso, ¿usted cree que solamente a Jeremías le pasa esto? Me puse a pensar también, ¿no?, que el último versículo que dice, aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. No solamente hoy por hoy yo lo aplico a mis hermanos de mi casa, a Priscila sería en este caso, o a mi mamá, a la gente, mi esposa, gente que vive conmigo. Hay veces que dentro de su iglesia, acá, gente que se hace llamar hermano, va a hablar mal de usted. Y eso no es motivo para que usted se vaya, no es motivo para que se aleje de Cristo, para que se aleje. Por lo general la gente se va y no es que se va a otra iglesia, se alejan y no vuelven más. Usted permanezca, siga y ore por las personas. Si usted sabe que alguien habla mal de usted, no vaya usted a redoblar la apuesta, ore por esa persona. ¿Y sabe qué? Déjelo a Dios que Él haga justicia. La justicia de Dios es mucho más fuerte que la justicia que usted puede hacer. Déjelo a Dios, que Él es justo. Dios es justo.
El segundo caso, Habacuc. ¿Cuánto lo pueden encontrar en la Biblia Habacuc en menos de 20 segundos? El primero que lo encuentre, levante la mano. No lo voy a hacer leer. Bien, Lucas, Pascual, bien. Están para un espadeo bíblico. Habacuc. Habacuc tiene prácticamente el mismo contexto de Jeremías. ¿Se acuerdan del contexto de Jeremías? Periodo previo al exilio babilónico. Había una inmoralidad en todos los aspectos, el pecado abundaba y los impíos crecían, prosperaban. A Habacuc le pasaba lo mismo, estaba en el mismo contexto que Jeremías. Y dice lo mismo Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? El profeta clama a Dios con angustia porque ve injusticia por todos lados y no entiende por qué parece que Dios no interviene. Dios, ¿por qué no intervenís? Ves todas estas cosas que están pasando y no actúas. Habacuc le pregunta: ¿hasta cuándo tendrá que clamar sin recibir respuesta? Hermanos, si usted está orando y siente que todavía Dios no responde, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Seguir orando, seguir clamando, sigue orando, que la respuesta del Señor va a llegar. Siga orando. Usted no es el único. Acá hay más hermanos que han sentido eso. Si a usted le han presentado un Dios que ya tiene que responder todo como el genio de la lámpara mágica, no es el Dios de la Biblia. Usted siga orando, permanezca, no se aleje, no pierda su fe, siga. Nosotros vemos aquí que, como Habacuc, Jeremías, el creyente puede llevar sus preguntas, su dolor delante de Dios con sinceridad, confiando en Él, y que Él ya sabe, Dios, lo que está pasando. Él ve el mal y va a actuar a su debido tiempo. Aunque parezca callado, Dios va a actuar y va a responder. Y el tercer caso y último es el rey David. Salmos 13. Busquen Salmos 13, ese lo van a encontrar más rápido. Salmos 13, desde el versículo 1. ¿Quién lo tiene? ¿Uno solo? Habacuc lo han encontrado, ahí está. Habacuc lo han encontrado más rápido. Dice también: cuenten cuántas veces dice el rey David, ¿hasta cuándo? Vayan contando. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David comienza con una pregunta repetida ¿cuántas veces? 4. ¿Hasta cuándo? No es rebeldía de David, no es que David está rebelde y está enojado. David tiene dolor acumulado, tiene dolor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido dolor y hemos pedido a Dios y hemos visto que Dios no responde en el momento? David tiene dolor acumulado, se siente olvidado por Dios, se siente olvidado. Siente que Dios no le da respuesta y con angustia constante le dice él: ¿hasta cuándo? El silencio de Dios y la aparente victoria del enemigo, ya lo vamos a leer, le pesan más que el problema en sí. El silencio de Dios a David le pesa más que exactamente.
Y el Salmo este enseña que el creyente también, como todo lo que venimos viendo, le puede expresar a Dios con confianza su cansancio, su confusión, sin perder la fe. Porque acá, recuerda usted, Jeremías empieza y dice, justo eres Jehová. Y de ahí viene. Y David ya vamos a ver cómo termina también. El capítulo 13, versículo 3 y 4 dicen, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David se queja con Dios y le dice, mira, respóndeme. Y ahí vemos que él le pide luz a Dios, porque dice, alumbra mis ojos, y le pide vida para que no duerma de muerte. Esto no lo hace él solamente por un bienestar personal, sino porque él sabía que los enemigos de él eran enemigos de Dios y él no quería que los enemigos se gloríen. ¿Cuántas veces usted ve gente blasfemando el nombre de Cristo? ¿Cuántas veces ve usted gente en las redes sociales o en todos lados que insultan a Cristo, que se ríen de la fe cristiana? Y usted no es por un ego propio, usted como para decir, Dios, cuida tu nombre y implanta tu justicia sobre esa persona. Sentimos así. David no lo hace por un ego personal, él no quería que sus enemigos, que eran enemigos de Dios, triunfen. Y el Salmo 13, 5 y 6 termina con un grito claro. Usted fíjese, a David no se le resolvieron los problemas. Sigue el problema ahí. La situación no cambió. Está todo igual. No recibió todavía una respuesta de Dios. Pero él decide confiar. Decide confiar y no solamente eso, alegrarse. ¿Es difícil? Cuando usted siente como David que Dios no lo escucha, que Dios no lo mira, que Dios no responde, ¿es difícil alegrarse en Dios? Sí. Pero si David pudo, usted puede también con la ayuda del Espíritu Santo. Miren cómo termina David. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Les repito, la situación no cambió. David sigue con lo mismo, sigue con el mismo problema, sigue sintiendo igual, pero él decide cambiar y alabar al Señor. ¿Es difícil alabar a Dios en medio de la prueba? Es difícil. Es duro decir, Señor, te alabo cuando me está pasando algo feo en mi vida. Es difícil, pero se puede. Y después que Dios ve su fe, ve que la alabanza y la adoración de usted no depende de la circunstancia, lo que la Biblia me muestra es que Dios responde. ¿Ustedes se acuerdan algo que yo he predicado acá de eso? Que en medio de la peor situación y circunstancia, que dos personas por obedecer a Dios fueron a hacer algo que Dios lo mandó. Dios lo mandó, fueron, le salió todo mal. Lo metieron preso, le pegaron, lo pasearon desnudo por la calle con latigazos y lo metieron preso con cadenas oxidadas. ¿Se acuerdan? Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron ellos en medio de esa circunstancia trágica? Alabaron a Dios. Alabaron a Dios. No son los únicos ejemplos, no voy a poner más, pero hay más ejemplos de hermanos que en las peores circunstancias alaban a Dios. ¿Y cómo termina esa historia? ¿Cómo termina la historia? Hay un terremoto. ¿Ah? Hay un terremoto, ellos se van, no se van. Después termina con una conversión. Miren, quizás Dios ha hecho que todo eso pase para que se convierta el carcelero de Filipo. ¿Ven los propósitos de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Qué podemos aprender de todo esto que venimos diciendo? Ya para terminar.
Primero, que Dios es soberano. Él maneja los tiempos como a Él le place. Si a usted le presentaron un Dios que responde inmediatamente todos sus deseos, eso no es un Dios bíblico. Si le presentaron una fe en donde el creyente no tiene problemas, es una fe irreal, utópica, es una fantasía. El creyente tiene problemas. El creyente tiene momentos donde no se siente bien, donde siente que Dios no lo escucha, sí, también. Donde ve injusticias y se pregunta, ¿dónde está Dios? También. Eso no lo hace a usted que no sea creyente. Segundo, bueno, aquí puse algo que habla de la soberanía de Dios, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Lo segundo, que esto es hermoso, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como Habacuc, Jeremías y el profeta y David, acérquese confiadamente a Dios. Dígale, Señor, no entiendo esto, pero antes diga, justo es Jehová. Y para terminar, alabe a Dios, como hizo David, y espere. 3. Nuestro acercamiento debe ser con fe. De nuevo, dice Jeremías, justo eres Jehová. Y después le pregunta a Dios. Tenemos que saber cuando nos acercamos que Dios es justo. Como David que dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré porque me ha hecho bien. Hermanos, esto es la fe. Todavía usted no ve el resultado, no ve lo que va a pasar. Los impíos siguen ahí, pero yo alabo a Dios. Eso es la fe, es la certeza de lo que se espera. Y por último, dice, debemos saber que Dios sí responde. Muchas veces no es como usted quiera, ¿no? Muchas veces no es como usted quiera, pero Dios lo escucha y Dios responde en su soberanía. Y miren lo que le dice Dios a Habacuc. Búsquenlo, Habacuc 2, desde el 3. Acá ya empieza a hablar Dios. Le dice, bueno, ya está Habacuc, ahora me toca a mí. Ahora voy a hablar yo. Dice, escuchen, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y se te cumplirá aunque parezca que se demora en llegar. Le dice Dios, aunque parezca que se demora en llegar. Y lo puse con amarillo. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera a los ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores
tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Me quedo con esta frase: espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Si usted, querido hermano, pone a Dios como el centro de su vida, a Cristo como lo más importante en su vida, no tenga dudas que el Señor lo va a escuchar. El Señor escucha las oraciones. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Usted puede acercarse a Dios. Denme un segundo. Usted puede acercarse a Dios con confianza. El Señor lo escucha. A veces el ser humano, el creyente, pasa por situaciones difíciles, por situaciones duras, por situaciones en donde ora y siente por ahí que todavía la respuesta no llega, pero en ese momento difícil siga confiando, siga esperando. Lo que nos muestran estos tres ejemplos es que el Señor escucha y que estas tres personas, Habacuc, Jeremías y David, estaban en situaciones muy desafiantes, muy malas, pero ellos nunca dejaron de confiar en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a permanecer siempre firmes, Padre, a pesar de las circunstancias, que las circunstancias, Señor, no sea lo que nos lleve a quedarnos o alejarnos, que siempre estemos cerca tuyo, Señor, que nunca nos soltemos de tu mano, Padre. Gracias por estos ejemplos, gracias por habernos amado desde antes de la fundación del mundo y por haber hecho toda la obra completa en nuestra salvación, Señor, sin que nosotros merezcamos nada, Señor. Nosotros no hicimos nada. Gracias, Señor, te damos por eso, por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar al momento de las